Buenos días a todos. Nuevamente FICEN les da la bienvenida a este ciclo de webinars Conectando Conocimiento en la Era Digital. Para este webinar contamos con 120 personas inscritas de 18 países de la región. Soy Lina Rojas, directora técnica de la Federación, y tengo el placer de presentarles el webinar Gestionando con indicadores predictores para alcanzar un óptimo desempeño en salud y seguridad ocupacional. El objetivo de este webinar es generar conocimiento y mostrar cómo a través del análisis predictivo podemos evidenciar con probabilidades de pronóstico y tendencias la posible ocurrencia de incidentes para poder actuar oportunamente y lograr evitarlos. La presentación estará a cargo de Roberto Hermosilla Colmenares. Roberto tiene licenciatura en Medicina de la Universidad San Carlos de Guatemala, es máster superior de Prevención de Riesgos Laborales y especialista en higiene industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Tiene un MBA de la Escuela de Negocios ENAE de la Universidad Murcia en España. Cuenta con un diplomado en Liderazgo e Innovación de la Escuela de Negocios INCAE y un diplomado en especialización en Ética Empresarial de la Universidad del Istmo de Guatemala. Desde el año 2009 a la fecha se desempeña como gerente corporativo de salud y seguridad ocupacional de Cementos Progreso Guatemala. Es socio fundador de la Asociación de Medicina del Trabajo de Guatemala y miembro de los siguientes organismos: Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional, Consejo Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional de Guatemala, Asociación Brasileña de Higienistas Ocupacionales, Comisión Internacional de Salud Ocupacional, Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales. Desarrolló e implementó el programa de salud y seguridad ocupacional para el sector construcción, avalado por la Organización Internacional del Trabajo, y fue parte del equipo que desarrolló y aprobó los manuales de implementación de buenas prácticas en salud y seguridad ocupacional para la explotación de minas a cielo abierto en Ginebra, Suiza. Roberto Hermosilla representa a FICEN en la Asociación Global del Cemento y Concreto en el grupo de trabajo relacionado con salud y seguridad. Les recordamos que durante la conferencia pueden ir formulando sus preguntas a través del panel que está ubicado al lado derecho de su pantalla. Daremos un espacio al final para que Roberto Hermosilla responda a las preguntas. Roberto, buenos días. Gracias nuevamente por aceptar la invitación de FICEN. Muy bien, buenos días. ¿Me escuchas, Lina? Sí, te escucho perfectamente. Muy bien. Gracias por la invitación. Para mí es un placer, un honor poder compartir con ustedes. Como bien Lina les explicaba un poquitito, la idea es poder platicar unos 40 minutos alrededor de lo que, pues, durante el tiempo, tengo un poquito más de 25 años de trabajar para Progreso y liderando los temas que se han mencionado. Y un poquitito es poder compartir con ustedes este elemento sobre cómo hemos nosotros aprendido de migrar, de manejar indicadores históricos a predictores, en primer lugar para alcanzar, y tal vez no diría solo un óptimo desempeño, sino un desempeño excepcional en temas de salud y seguridad, y principalmente hacerlo de una forma sostenible. Creo que sería un poquitito el objetivo de esta mañana que vamos a estar platicando. Ya el objetivo, Lina lo mencionaba, hemos, pues nosotros también generado ese conocimiento a nivel de lo interno como equipo. Un poquitito para que quienes no nos conocen, somos pues un grupo de empresas 100% guatemaltecas. Tenemos 3 plantas de cemento, 2 plantas grandes y una pequeña que es básicamente para generación de morteros. Tenemos alrededor de 12 plantas de agregados, 13 plantas de concreto premezclado, una planta de sacos de papel y básicamente pues la idea es proveer insumos a la industria y también a algunas otras industrias. Somos alrededor de 3.600 colaboradores propios y disponemos de alrededor de 5.000 contratistas en todas las unidades de negocios, pues en algunos momentos con picos un poquito más altos y otros un poco más bajos. Y todo este proceso, pues hemos visto cómo ha habido esa necesidad y eso es lo que buscaríamos ir platicando con ustedes. Hemos aprendido a que con alguna de las herramientas que vamos a ver más adelante, hemos logrado generar algunas probabilidades y pronósticos
de acuerdo a la tendencia que tengamos en un determinado tiempo, para poder ya prepararnos y lo más importante, actuar para que incidentes en temas de salud y seguridad no ocurran dentro de nuestras organizaciones. Bueno, hoy estamos en un tiempo muy particular. Este concepto que ustedes ven ahí, pues obviamente en la globalización hoy por hoy y la competitividad que vemos a todo nivel, y en nuestra industria no ha sido la excepción. Hemos visto cómo empresas se fusionan, cómo empresas trabajan ya no solo en los países que inicialmente lo hacían o en las regiones que lo hacían, pero eso es crucial, que nosotros realmente podamos generar ese valor, proveer ese valor, yo diría que no solo a los clientes, sino a todo aquel grupo afecto con el que nos relacionamos, los famosos stakeholders que conocemos, para que obviamente nosotros podamos ser lo más rentables posibles y sostenibles en el tiempo. Y el sostenible pues no es solo existir, sino es actuar de la forma como hoy el concepto de desarrollo sostenible a nivel mundial se maneja. Entonces, yo creo que es una de las cosas importantes. Ya hay estudios con suficientes evidencias y análisis formales de organizaciones donde el tema de salud y seguridad es un proceso clave para generar esa sostenibilidad en los negocios, para generar esa rentabilidad en los negocios, y creo que es una de las cosas importantes. Y cómo esta disciplina, diría yo, está también inmersa ya en los planes estratégicos de los distintos negocios, y nuestra industria es muy particular en ese elemento. Vamos muy brevemente a platicar sobre los famosos KPI, ¿verdad? Los Key Performance Indicators, que son indicadores claves de desempeño, se describen a veces como indicadores de gestión, pero un poquitito para ver cómo estos indicadores son indispensables para que una unidad, para que una empresa, para que una organización, para una corporación o proyecto incluso pueda medir de una forma eficiente si estamos alcanzando aquellos objetivos o aquellas metas definidas en su momento o en un periodo de tiempo previo a iniciar actividades. Y hay una serie de indicadores que las industrias utilizan para poder medir y para poder evaluar ese éxito que se va alcanzando en el tiempo. Cada uno de nosotros, cada organización, pues conocemos y manejaremos en el número de indicadores a todo nivel. Bien se dice, ¿verdad?, que aquello que no se conoce no se puede medir, y lo que no se mide pues no se puede gestionar. Y eso es un poquitito el objetivo, que cada uno de estos elementos que nosotros podamos conocer, los podamos medir y los podamos administrar de la forma más efectivas para contribuir con la consecución de aquellos objetivos estratégicos definidos en las distintas organizaciones en las cuales nosotros pertenecemos. Hay varios tipos de indicadores. Hay indicadores, pues estos son algunos, habrán otros adicionales. Están los internos versus los externos. En pues obviamente se describen para aquellos indicadores que se pueden compartir hacia afuera de la organización o no se pueden. Los externos son los que se comparten, los internos pues obviamente no únicamente para uso de la organización, y algunas veces incluso con alguna confidencialidad para su conocimiento. Los cualitativos versus los cuantitativos. Los cualitativos pues obviamente se describen aquellos que medimos como percepción, ¿verdad?, cómo la gente nos ve, principalmente temas de servicio al cliente, por ejemplo, y los cuantitativos, que son la gran mayoría, que se pueden medir con una datadura, y es la que generalmente a la mayoría pues de empresarios les agrada, porque es aquello que se puede evidenciar. A veces los cualitativos se generan bajo otros parámetros, otras variables, pero que también son muchas veces muy importantes para entender cómo nuestras organizaciones son percibidas, e incluso los niveles de reputación que las empresas tenemos, que eso básicamente entre los cualitativos. Existen los a largo y corto plazo. Esto básicamente pues son aquellos que se logran en un periodo de tiempo. Los de corto plazo pues obviamente en un periodo corto, y los de largo plazo más tiempo. Y eso tiene mucho que ver definitivamente con la estrategia que cada organización tenga para lograr determinados objetivos. Los simples y compuestos son aquellos que básicamente vamos a depender de otros indicadores para generar este indicador. Los simples pues obviamente por sí solos hablan y dan sus resultados, y los compuestos se necesitan de otros para generar
la información completa. Eficacia versus eficiencia. Sus indicadores, pues básicamente de eficacia es que se alcancen los objetivos y la eficiencia es cómo se alcanzan esos objetivos, ¿verdad? En tema de tiempo, en tema de costo, en tema de calidad. Están los estratégicos versus los operativos. Los estratégicos pues, son aquellos indicadores críticos de la organización que necesitamos tenernos nosotros pues, en un scorecard muy bien medidos para poderlos ir monitoreando de una forma periódica. Y los operativos que muchas veces son los que se generan para poder sustentar y alcanzar los estratégicos. Y los predictivos versus los históricos, que creo que es donde nos vamos a centrar ahora y por eso quería llevarlos un poquitito para entender todo el proceso. Es decir, los predictivos y los históricos no corresponden únicamente al tema de salud y seguridad ocupacional, porque cada uno de estos indicadores que vemos es en la gestión completa del negocio, de una organización. Los predictivos pues, son aquellos que tienen la función o el elemento de poder anticiparse al futuro, o sea, ver el futuro como una posibilidad de que ocurra o no ocurra. Y los históricos básicamente es un indicador que es básicamente un dato del pasado. Eso es básicamente. Y en temas de seguridad y salud, pues mucho éramos nosotros para poder medirnos con estos indicadores. Y aquí entonces tengo yo dos conceptos que me gustó mucho y lo quise traer así como está, porque estos fueron generados en un foro básicamente de ingenieros químicos. Y en nuestra industria pues hay muchos ingenieros químicos, de hecho una buena parte en el proceso tan conformado. Ellos decían, no era específicamente para el tema de seguridad y salud lo que ellos lo escribían el proceso completo específico de una función que ellos realizaban. Y decían que las funciones, las métricas históricas es el conjunto retrospectivo o pasado, ¿verdad? De las métricas que se basan en incidentes que obviamente alcanzan un umbral de probabilidad y de severidad, ¿verdad? Que deben ser reportados como parte de esa métrica de seguridad de procesos, pues en cualquier industria. Y las predictivas son aquellas métricas con visión de futuro y demuestran el rendimiento o efectividad de aspectos claves de los procesos de trabajo. Y obviamente puede ser una disciplina operativa o capas de protección que previenen esos incidentes. Entonces, cuando hablamos de incidentes, no nos referimos únicamente a incidentes de tema de salud y seguridad, ¿verdad? Hay incidentes ambientales, hay incidentes financieros, hay incidentes legales mismos. Entonces, todas esas capacidades que tenemos nosotros de medir aquello que está sustentado en el pasado o aquello que tiene una visión de futuro. Y eso es un poquitito la idea de poder visualizar el día de hoy en este momento. Y esta misma pirámide emana también de este foro y por eso quise seguirla usando aquí. Pirámides para tratar de entender los temas de salud y seguridad hay varios, ¿verdad? Está la pirámide DuPont, que no tiene 4, sino que tiene 6 elementos. Hay otras que tienen 3 aspectos, en fin. Pero esto aquí un poquitito lo que yo quiero resaltar es lo que ustedes ven tanto en el punto superior como en el nivel inferior, que son los indicadores reactivos. Generalmente arriba es donde nosotros pues mapeamos esos indicadores históricos y abajo esos indicadores proactivos. Y nosotros pues obviamente estamos buscando impactar o tener la generación de ese modelo predictor en aquellos aspectos que puedan mostrarnos a nosotros las probabilidades de que algo se presente, la tendencia que ha venido en un determinado tiempo para poder nosotros actuar. Algo de los indicadores predictores, que lo vamos a ver más adelante, pues esa capacidad que deben de tener de poder ser influenciables 100% en el tiempo. Dentro de los indicadores históricos, pues entonces damos una serie de estos, los famosos índices de frecuencia, el índice de severidad, incidentes fatales, incapacidades permanentes, incapacidades temporales, los incidentes únicamente con daños a la propiedad, que son financieros, que básicamente pues, nos contribuyen y será parte de esos costos directos o indirectos por incidentes de salud y seguridad ocupacional que se generan en una industria. Y algo importante, cuando nosotros decimos que este tema es crucial en el tema de la gestión de un negocio, en el tema de la rentabilidad y de la sostenibilidad, es que jamás un incidente se presupuesta. Nosotros presupuestamos producción, presupuestamos ventas, gastos sobre ventas, pero no presupuestamos nosotros perder cierta cantidad de plata en cualquier tipo de moneda. Eso jamás se presupuesta. Cualquier costo de un evento va directamente a la renta neta.
de una organización, ni siquiera al EBITDA, ¿verdad? Que el EBITDA todavía tiene elementos que hay que restar, esto va directamente a la renta neta. Y entonces son algunos de los elementos en los cuales hay que entender cómo esta disciplina es crucial para logra mantener, al no haber incidentes a la propiedad, que los equipos estén funcionando, que cuando nosotros hacemos seguridad en el trabajo, los equipos funcionen en sus tiempos correctos y que los paros intermedios entre los equipos ocurran como debe ocurrir y no de una forma más apresurada o de menor tiempo. Entonces, importante para nosotros entender toda esa situación. En Progreso siempre nos gusta ser muy claros, muy transparentes. Esto es nuestro historial de incidentes con pérdida de tiempo, el famoso Lost Time Injury Frequency Rate, por millón de horas sombra. Nosotros lo medimos por millón. Un poquito la historia para que ustedes vean, desde el 2000 más o menos teníamos nosotros 14.8, más un índice, ¿verdad? Por cada millón de horas hombre que trabajamos. Hasta el año 2003, que ustedes ven un momento, en el año 2000 nosotros tomamos la decisión de empezar a actuar, implementamos algunos programas, como fue el control total de pérdidas en esa oportunidad, y logramos nosotros lograr impactar e ir bajando hasta el año 2003. A partir del 2004, hasta ahí teníamos nosotros, conté únicamente colaboradores propios. A partir del 4 ya incluimos contratistas y terceros, esa es la razón de ese pico que se eleva nuevamente a 9.1, y luego vemos cómo viene bajando, ¿verdad? Ahí progresivamente. Y más o menos a nivel del año 2009, tomamos ya decisiones mucho más fuertes porque había un techo o un piso que no podíamos romper, donde no podíamos pasar a pesar del programa que nosotros habíamos estado implementando desde el año 2000. Iniciamos una serie de situaciones, empezar a cambiar, buscar algunas herramientas que nos podrían servir, pero principalmente una decisión que yo creo que fue crucial dentro de nuestra organización, que más adelante vamos a ver en un slide acerca de lo que es la filosofía en temas de salud y seguridad de Progreso para poder lograr y alcanzar. Y bueno, vemos cómo viene ese descenso. Nuestro mejor desempeño fue en el año 2016, entre los 120 años que esta organización tiene de existir, donde tuvimos únicamente 3 eventos, que fueron daños muy pequeños, físicos, hacia contratistas. Tuvimos 0 dentro de todos esos negocios que les mencioné. En cada uno de los años hemos tenido pues una unidad de negocios que sale con 0 accidentes. Hay sedes que tienen hasta 10, 15 años sin incidentes, con lesión y pérdida de tiempo. Y para que tengan ustedes una idea más o menos, del año 2014 en adelante, nosotros utilizamos alrededor entre 12 a 14 millones de horas hombre al año entre colaboradores propios y contratados. Muy bien, ya cuando entonces hablar, porque es importante entender, pues ver un poquitito, mi jefe anterior decía, mirar el retrovisor, ¿verdad? Para poder uno ver hacia atrás de dónde viene, para tratar de no olvidar, porque muchas veces cuando uno logra esa mejora continua, hay un momentito donde dice uno, pues que no mejoramos, pero a veces se nos olvida cómo hemos venido y hay un proceso interesante de la mejora. Los indicadores predictores o predictivos, entonces, hay algunos elementos importantes. ¿Verdad? Se compone de un número de factores o variables que, como le decía, pueden, pero más que pueden, deben influir en el comportamiento o en los resultados futuros. Para que cada uno de esos variables o factores de las variables formen parte de un modelo predictivo, deben de tener la capacidad de influir en el comportamiento. Si no, entonces dejan de ser predictivos. Y obviamente es un proceso que se utiliza en el análisis para crear un modelo estadístico, ¿verdad? De un comportamiento futuro. No se hace de un día para otro. Van a ver ustedes que nosotros desde el año 2010 para acá, nosotros utilizamos una serie de herramientas que nos han permitido entender y comprender y ir haciendo cambios. Ha sido un proceso dinámico de aprendizaje. Muchos de los elementos que lo conforman son herramientas de sistemas que nosotros utilizamos en el día a día en la gestión de la salud y la seguridad ocupacional, y algunas cosas pues muy tropicalizadas a Progreso. Cuando hicimos nosotros todo esta análisis de buscar, nos dimos a la tarea de hacer un análisis e investigación en las principales organizaciones y universidades a nivel del mundo. Universidades de renombre en los Estados Unidos, en Europa, Oceanía, y obviamente pues empresas de mucho renombre que trabajan también estos temas. Y esto pues entonces nos permitió a nosotros generar, dicho sea de paso, no encontramos más que una universidad de Australia
una idea clara de lo que era un indicador predictor en temas de salud y seguridad ocupacional. No logramos tener un dato específico que nos permitiera a nosotros un norte de una forma más fácil. Entonces, esta fue una herramienta que al final, entre muchos patrones que conocemos, fueron desarrollándose a lo interno del equipo de progreso. Y obviamente, pues lo que buscábamos, ¿verdad? Extraer conclusiones confiables sobre eventos futuros utilizando métodos estadísticos matemáticos para el reconocimiento de patrones y de comportamientos a través de nuestra gente para buscar actuar sobre ellos y evitar que las condiciones o las situaciones se presentaran. La filosofía de progreso. Uno puede hacer salud y seguridad y trabajar esto tan ordenada y disciplinadamente como lo quiera, pero bajo diferentes motivos o razones de fondo. ¿Por qué nosotros hacemos salud y seguridad ocupacional? Nosotros lo conocemos como OHS, por sus siglas en inglés, Occupational Health and Safety. Entonces, puede ser pues, por un interés personal, que es la razón principal por la cual Progreso lo hace. Tenemos nosotros un código de valores, ética y conducta, que es el COVE que ustedes ven allá. Entonces, está bien definido, hay 4 valores principales. El cuarto, que es es el tercer valor principal, el de la solidaridad, ahí específicamente está contenido el tema de salud y seguridad ocupacional en nuestra organización. Pero eso está escrito y pudiésemos dejar eso por un lado. Porque es un buen negocio también, por supuesto. Ya le explicábamos cómo eso no se presupuesta y todo lo positivo que nosotros hagamos, pues van a disminuir los costos indirectos, va a una mejor estructura de trabajo, va a haber una mayor productividad, hay una cobertura por problemas legales también, que pues otras las razones. Sin embargo, la razón principal por la que Progreso lo hace es por un interés genuino en la salud, la seguridad y hoy en un concepto integral de bienestar de nuestro personal. No fue fácil, nos llevó alrededor de 6 años buscar y tener un cambio de cultura ordenado, pero eso nos ha contribuido mucho para nosotros hacer estos cambios y poder implementar estas herramientas que nosotros vamos a ver adelante. Y el objetivo es esos entornos saludables, que definitivamente generarán otros resultados agradables a la organización, que no es el objetivo, como les decía, sino es el interés genuino de nuestra gente. ¿Cuál ha sido la estrategia de progreso en esta implementación? En el 2005, Casco Naranja, una herramienta o una iniciativa que lo que queríamos nosotros era que hubiese un distintivo. Es una actividad que nuestra gente hace desde el operativo más bajo hasta la misma junta directiva. Nosotros tenemos una junta directiva, son un grupo de empresas familiares, pues obviamente lideradas por la ya 4ª generación del fundador, y desde ahí, en toda la estructura, se desarrolla, hacemos esa actividad, esas fotos que ustedes ven, hay gente con casco naranja porque estaba haciendo esa tarea en un momento dado. Ahí está el CEO, hay 2 directores de la junta directiva, su servidor y otras personas que estamos haciendo la actividad. Entonces, esto lo hacemos desde 2005. Por lo menos de 2 a 3 veces al año cada persona hace esta actividad, es fungir como un supervisor de salud y seguridad dentro de las operaciones, a diferencia de no hacerlo partiendo o combinando sus actividades laborales. Él hace específicamente las funciones de esto. Por supuesto que se capacita, se genera una herramienta clara para poder realizar. Entonces, desde ahí hacíamos nosotros ya algún cambio, reconociendo que el liderazgo es uno de los aspectos cruciales y críticos para alcanzar, pues obviamente, estos resultados en salud y seguridad. Luego, ya en el 2008, esta es una herramienta con derechos, ¿verdad? Safe Start, que es un programa para cambio de comportamiento y que empezamos, ¿verdad? Ahí básicamente son 4 estados mentales con 4 factores críticos que lo que busca es identificarlos para ver cómo podemos empezar a cambiar comportamiento de nuestra gente. En el 2010 iniciamos otro programa, que es el programa de Téngalo, que es una tarjetita donde la gente, cuando ve el cometer un acto inseguro, que tiene al colaborador. Importante es que le retroalimente, que le diga por qué razón generamos una tarjetita, y esto es lo que nos da una estadística para entender cómo se está comportando la actitud de la gente en temas de seguridad o inseguridad. Y bueno, pues entonces ha sido un proceso en el cual hemos aprendido. Y a partir de 2013, creo yo, es donde empezamos nosotros genuinamente a manejar estos indicadores de predicción o predictivos. Generamos el gradiente de seguridad, que ha sido una evolución, no es el que hoy tenemos, fue el que nació en el 2013. Hoy hay una evolución que ha sido interesante, que nos ha permitido ir jugando con todas esas variables y garantizar que cada una de ellas fueran
influenciables y tener la capacidad de poder cambiar en un momento dado para redirigir esos resultados que nosotros estábamos teniendo. Vamos a verlos un poquitito más adelante de detalle. Y en el 2016, el índice de liderazgo percibido, que entonces ya abarca un esquema mucho más grande. El gradiente de seguridad, estamos todos inmersos en este proceso. En el índice de liderazgo percibido son básicamente los niveles que tienen personal a su cargo de supervisión, que entiéndase ahí, gerencias de primera línea, de segunda y de tercera, jefaturas, para mostrar ese liderazgo que cada uno dice tener y el valor que tiene la salud y la seguridad y el bienestar de nuestra gente. Muy bien, el gradiente de seguridad como primera herramienta, porque los otros eran programas muy particulares, está básicamente conformado por 4 elementos, 4 variables. El primero son los momentos de seguridad, el otro son las observaciones de seguridad, las acciones correctivas ejecutadas y los actos inseguros, los observados versus los detenidos. Interesante, porque en toda la evolución que hemos tenido, antes los actos inseguros se observaban, mas no se tenía el 100%. ¿Verdad? No es que se fue para allá y todo. La razón era esto, que la gente, el ser humano, muchas de las personas evitan el tener esa relación cara a cara, ese confrontar desde el buen sentido de la palabra, decirle a alguien, no estás haciendo bien tu labor, y más si era alguien que tenía un nivel jerárquico más arriba, que dentro de nuestra organización eso se ha roto. O puede andar un gerente general haciendo una visita a una planta o en algún área de una forma incorrecta o cometiendo un acto inseguro y se le detiene. Un director mismo lo han encontrado y una persona que ni lo conoce dónde es, lo puede detener para decirle qué no debe hacer. Los momentos de seguridad, ¿a qué corresponden? Pues básicamente los momentos de seguridad es que todos los días, en todas las sedes, se desarrollan estos momentos. La idea es hacer un análisis de las tareas críticas y que desarrollan, pues obviamente, peligros y riesgos particulares e importantes a la salud y seguridad de la gente, para recordarles cuál es el mejor mecanismo para controlarlo y evitar un incidente a ese nivel. Aquí monitoreamos varias cosas, que se realicen, que sean la cantidad y que principalmente sea el número de personas que está inmerso en esas distintas actividades. Las observaciones de seguridad, pues algunos las conocen como inspecciones planeadas. Estas son las inspecciones que se tienen ya planificadas o las observaciones que se tienen planificadas en las distintas áreas de trabajo y obviamente pues que se cumplan en su planificación y en la calidad. ¿Cómo lo hacemos? Ellos reportan, los primeros 2 elementos los reporta al área, incluso la tercera y la cuarta alguna parte. Sin embargo, el equipo de salud y seguridad va y verifica. El equipo que yo lidero, todo el equipo que nosotros tenemos, que ve tanto el tema de salud, seguridad e higiene y bienestar, porque también tenemos una área que lo ve, que lo conforman alrededor de 65 personas. Entonces, en todas las unidades de negocios hay un equipo pequeño, o dependiendo del tamaño de la unidad, para dar ese soporte. Va y verifica que los momentos están ocurriendo como tienen que ser, participan en algunos, verifica que esté ocurriendo el plan de las observaciones, la calidad de las observaciones, va que las acciones correctivas identificadas sean adecuadas y que estén corrigiendo en el tiempo de acuerdo a la planificación definida, y los actos inseguros también. Y cuando nosotros vemos si efectivamente las acciones correctivas, los actos inseguros principalmente, el área está reportando, es lo que nosotros estamos encontrando a las verificaciones directas, si hay un match, decimos perfecto, los números son similares y nos dejamos tranquilos, o nos quedamos tranquilos. Pero algo que, por ejemplo, hay una disociación, que ellos estén reportando que tienen solo 3 actos, 4 actos inseguros, nosotros vamos a encontrar 15 a 20 actos, es una disociación, y entonces vamos y hay que trabajar porque algo aquí no está funcionando. Y bueno, hay un factor de corrección que damos nosotros. Inicialmente lo dábamos a fatalidades o incapacidades permanentes o incluso incidentes causando conexión y suspensión. Y eso ha sido unas evoluciones interesantes. Cuando eso pasaba era un histórico, entonces también estábamos cayendo en algún error. Eso ya no pasa. Hoy ahí tiene un factor de corrección a incidentes únicamente causando lesión sin suspensión, sea un rayoncito, un rasponcito, un golpecito, un near miss, por ejemplo, daños a la propiedad en distintos costos, entonces eso sí lo castiga porque ahí no ha pasado nada y eso pues nos permite entender. Es una muestra de una semana, es un valor que se mide semana a semana, se revisa en cada área, en cada gerencia de área, en cada unidad de sede, en cada unidad de negocios e incluso yo como parte del equipo del CEO y básicamente semana a semana
nosotros verificamos esos valores y cómo genuinamente se van modificando y van teniendo. Y es importante. Y hemos tenido, cuando nosotros empezamos a ver gradientes que están por abajo de cierto valor, decimos, miren señores, perdón, esto no está pasando, y está pasando por esto en tal unidad. Empecemos a actuar, y tenemos que reconocerlo. Algunas veces fuimos lentos en accionar. ¿Y qué pasó? El incidente, ¿verdad? Y cuando eso también nos fue enseñando y nos fue dando la certeza que era un valor, era una herramienta que genuinamente nos predecía que algo iba a ocurrir cuando teníamos algún valor. Aquí está una muestra de lo que son los momentos de seguridad. Esto es una actividad previa a un mantenimiento de una línea de cemento, específicamente en el horno, donde incluso hay propios y contratistas, donde se verifique y se garantiza que se conozcan las tareas críticas y los riesgos que conllevan este. El casco naranja que se hace, o las observaciones de seguridad que se hace con los equipos, y como les decía, se hace de la misma junta directiva. En la foto superior, ahí son 2 directores los que están haciendo, está el CEO, está su servidor y otros pues, miembros del staff de la planta de cemento, y abajo está la junta directiva en pleno, haciendo una reunión en una planta, pero previo a la reunión hacían una visita y estaban, pues obviamente, entrando a un horno de una de las líneas de cemento. Entonces, algo que lo hacemos, lo hacen los gerentes, lo hacen sus equipos, lo hacen todos. Hemos llegado al nivel donde incluso los dueños de las empresas contratistas están haciendo sus cascos naranjas. Al final, la gente ve ese liderazgo genuino dentro de las líneas y eso ha contribuido a mejorar. Y lo más importante, en el caso de los contratistas, que han visto cómo su rentabilidad y cómo la eficiencia de sus trabajos mejora. Téngalo, verá que lo que vemos cómo es que funciona un poquitito para hasta aquí, la metodología que ya nosotros hablábamos, las condiciones y comportamientos de seguridad. Hay un formato que tiene pues obviamente todos los elementos de las inspecciones de rutina que tenemos nosotros, de las propiamente observaciones de los actos inseguros, de las condiciones inseguras, se mapean ya con un valor determinado y al final me da un porcentaje, que eso es lo que me permite entender si eso va de acorde a lo que las distintas áreas pues puedan estar reportando. El índice de liderazgo percibido, eso ya es la última de las herramientas que hemos desarrollado. ¿Qué buscábamos con esto? Este elemento funciona y permite tener una mejora y una excelencia cuando viene de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba hay alguna mejora, algún cambio, pero es limitado y súper complicado. Lo digo por experiencia personal. Y en una oportunidad lo intentamos hacer así, no funcionó. Y desde 2008, como les mencionaba, cuando tomamos esa decisión en 2007, básicamente fue de arriba hacia abajo. Entonces, era que la gente fuera auténtico con lo que dice que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una visión en temas de salud y seguridad. Es que todos debemos regresar a nuestras casas en igual o mejores condiciones de que cuando ingresamos a la empresa o a las empresas de progreso. Y para eso nosotros tenemos que trabajar. Al inicio decíamos, ¿cómo puede uno regresar mejor? ¿Verdad? De lo que vino. Y les voy a presentar un programa que nos ha ayudado y hemos mejorado en situaciones de cómo nosotros iniciamos las labores dentro de los negocios de progreso. Participar e interactuar con las personas es crucial, el poder gastarle tiempo a esto. Reconocer el trabajo individual y grupal. Detener todo acto inseguro, pero también reconocer el comportamiento deseado y aquel que no, pues también pudiese tener una consecuencia y que se actúe de acuerdo a valentía y consideración. Valentía, que si tengo que decirle a alguien que no lo puede hacer más, que tengo que emitir una sanción por esto, una consecuencia negativa, tengo que hacerlo, pero también considerando, o sea, se amonesta o si se es fuerte con la situación, más no con la persona. Eso es la consideración, ¿verdad? Y lo que dice don Albert Einstein ya mucho tiempo, ¿no? Predicar lo que se dice, ¿verdad? El ejemplo no es la mejor forma de enseñanza, es la única. Y entonces es donde nosotros nos apalancamos para ese nivel de liderazgo percibido. Tomamos básicamente 4 eventos o 4 statements para poder nosotros partir de este indicador. Uno, pues ser auténtico, ¿verdad? Con lo que mencionábamos, comprometernos a interactuar con estas personas, el reconocimiento y la detección de los actos inseguros. Lo conforman 4 elementos. Algo importante acá, como les decía, esto básicamente es un indicador que se gestiona desde la gerencia general y el CEO mismo hasta el nivel de jefatura o supervisión simple. Tienen gente a su cargo. Necesitamos que la gente vea que esto genuinamente es importante para nosotros y lo hacemos porque nos preocupamos por ellos. No porque queremos más plata, no porque queremos un mejor clima, no porque no queremos problemas legales. Esos son resultantes,
de una gestión correcta en el tema de salud y seguridad. Los 4 elementos que lo componen son las inspecciones programadas, pero son las inspecciones programadas que genera el gerente, que cumple el gerente. El casco naranja que genera el gerente, que son cosas distintas. El casco naranja, usted va y lo hace a cualquier área, o lo hacemos a cualquier área o cualquier negocio de progreso. Las inspecciones programadas van al área de mi influencia, de mi responsabilidad. La verificación de controles, aquellos controles que hemos definido en la matriz de cálculo de riesgos, controles operacionales específicos que tenemos. Todo eso se va y se verifica. Si sabemos que hoy están haciendo un mantenimiento de un molino, por decir algo, vertical, entonces sabemos que ahí hay controles específicos, hay procedimientos de trabajo seguro, vamos y a garantizar si ese control se está efectuando de una forma correcta o no. Y el gradiente de seguridad que se siga manteniendo, porque entonces en la medida que está dentro de este índice de liderazgo, entonces me hace que todas las áreas y todas las personas que participamos de esto estemos pendientes de ese dato, de ese gradiente de seguridad. ¿Cómo nos lo gestionamos o cómo se compone este aspecto? El objetivo es mantener un índice de liderazgo igual o mayor a 85 en distintos niveles. A partir de ahí, puede ser el mínimo. En otros, como ustedes pueden ver, 90, ¿verdad? En los otros grupos, ¿qué significa S1, N-1, N-2? El N es el CEO. El N-1 es el equipo que le reporta a José Raúl. El N-2, pues obviamente lo que le reportan al 1, el 3 al 2, el 4 al 5 y al fin. Y obviamente, mientras más nos vamos moviendo al 3 o al 5 o al 6, el volumen, el número de personal es mayor. A José Raúl le reportarán alrededor de 8 o 9 personas. A cada uno de los de José Raúl le reportan pues igual número, ¿no? 6, 8 personas. Entonces ya van subiendo. El N-3 ya son más porque son a los 8 que le reportan a los N-1 y así se va generando. Y tiene una ponderación, cada uno de los elementos que tenemos, 25%. ¿De dónde lo discutimos? Pues miren, al final, ¿qué valía más o qué valía menos? No tenemos una respuesta ahorita. Fue algo que generamos y desarrollamos y decidimos, pues sencillamente dividirlo en 4 partes iguales. Lo único es esto, que para el nivel número 1 era un valor de un índice de liderazgo del 85, el 90 y del 3 al 6. La razón es que ellos están más en control sobre las actividades y las situaciones dentro de las operaciones y obviamente los niveles gerenciales de reporte directo al CEO pues tienen menor y a la medida que, por ejemplo, los -5 y -6 puede ser únicamente a un área o una unidad de negocios. Entonces ellos pueden alcanzar un 90, pero con la distribución de las 11 plantas de agregado de concreto, más la de sacos, que eso sí pega a todas las N-1, entonces ese es un valor mucho más complejo el gradiente y entonces por eso que tiene ese valor del 85%. Este es el resultado del mes pasado del índice de liderazgo percibido de progreso. Ustedes pueden ver acá dónde está marcada la línea de objetivo, donde únicamente 2 unidades de negocios, la unidad de concreto y la planta San Gabriel, que es la planta más nueva de progreso y una de las más nuevas de Latinoamérica, es lo que tenemos. Pero ellos no cumplieron inmediatamente. Vamos a entender cuáles de las variables que nosotros vemos, si fue porque fue por inspecciones programadas que no cumplieron, si fue porque los cascos naranjas no, porque las medidas y las verificaciones de control no, y si ustedes pueden ver, cada uno de esos números también aumenta de acuerdo a cómo va bajando el número hacia la unidad o la sede, porque ellos sí tienen la capacidad y están específicamente en ese lugar asignado para tener la mayor influencia posible. Y si ven lo que hablamos al inicio, tanto el gradiente de seguridad como fueron los momentos de seguridad, las observaciones de seguridad, las acciones correctivas, los actos inseguros, todo eso es influenciable, o sea, se puede modificar. Las inspecciones programadas totalmente. Casco naranja igual, la verificación de control es igual y el gradiente de seguridad también lo hace. Entonces, es un poquitito el objetivo. Pero ¿dónde se tiene? La mayoría de unidades de negocio se mantienen en el nivel y lo que buscamos es un proceso de rendición de cuentas, una accountability muy ordenado, donde ese desempeño somos todos responsables de esto. Esto ya no es que si es mi unidad me funcione, no, o sea, se presenta como un progreso, como tal, y somos cada uno de nosotros parte de este grupo en el cual contribuimos a los resultados. Y eso es lo que buscamos y trabajamos nosotros desempeñarnos de la mejor forma posible. El tercer gradiente, que es el gradiente de salud, es un gradiente que desarrollamos también a lo interno. Tiene estos 10 elementos que ustedes pueden ver ahí, el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa, el nivel de triglicéridos,
la circunferencia de cintura, el nivel de azúcar en sangre, en ayunas, el nivel de colesterol, el HDL, que es el nivel de colesterol bueno, el LDL, que es el malo, pero aquí vemos únicamente el bueno, el consumo su máximo de oxígeno medido a través de la famosa grada de Harvard, o prueba de Manero, y la presión arterial, el nivel de presiones arteriales, las fuerzas abdominales que tenemos y las fuerzas de músculos de miembros superiores. Entonces, todo esto me da un valor. Y lo que permite entenderme es el nivel de salud general, que no tiene que ver con la salud ocupacional, a los riesgos propios de las tareas que tengo. Ese es el nivel de salud. Hemos llegado a entender y a poder comprender y trasladar a nuestra gente que para nosotros es tan importante que alguien pueda afectarse por temas de trabajo, que como por temas que no corresponden absolutamente al trabajo, que nos importa tanto el trabajador como su familia. Entonces, todos estos algunos de los elementos los hemos traspolado incluso con la familia. Y esto tal vez es una muestra nomás de cómo hemos ido en los procesos. Fue la primera prueba que hicimos hace aproximadamente unos 4 años, donde la prueba inicial de Gradiente de Salud teníamos 61 puntos y obviamente la evaluación final ya fue de 73 puntos. ¿Verdad? Y entonces cuando nosotros vemos acá, estamos ya en un concepto ya de mucha mejora, que ya lo tenemos entre regular y aceptable, ¿verdad? Entonces son los valores que nosotros podemos ver aquí en estos aspectos. Perdón, sería bueno y el aceptable es de 90 para arriba. Entonces, todos estos elementos son modificables, la gente lo entiende, se hace la evaluación anual a todas las personas, se hacen monitoreos periódicos de controles, de físicos, de exámenes, que otra vez no tiene nada que ver con lo ocupacional. Adicional, también hacemos pruebas de laboratorio, estas pruebas en las gradas del consumo de su máximo oxígeno para entender, y esto nos permite y nos ha permitido generar y desarrollar herramientas de actuación para mejorar estas situaciones que tenemos. Estos son algunos de los ejemplos donde vemos a la gente aquí. Tenemos nutricionistas contratadas para mejorar los sistemas de alimentación de nuestra gente. Tenemos gente que ve el tema de salud emocional y, en fin, para ir nosotros modificando todos los patrones que tiene nuestra gente. Aquí las tomas de muestras, las tomas de presión, dando donde se dan los menús, donde las asesorías que se dan y obviamente los programas de intervención de acorde a lo que nosotros identifiquemos. Para ir terminando entonces, mis estimados, ¿qué hemos nosotros aprendido de esto? Que para lograr una cultura de salud y seguridad y de cero lesiones, los principales factores es un liderazgo genuino. Un involucramiento de todos los niveles, del nivel más alto hasta el nivel más bajo. Y debe haber un proceso de accountability permanente y constante. Donde si algo no funciona, para decirles, si ocurre un incidente con lesiones serias o con potencialidades serias, nosotros lo mínimo que podemos hacer es ir a parar al comité de gerencias. Y cuando hay situaciones que lo ameritan, vamos incluso hasta la misma junta directiva a dar un proceso de rendición de cuentas. Aquí es compartida la responsabilidad, es la línea y es el equipo que también damos el soporte en salud y seguridad ocupacional. En Progreso, los indicadores predictores han sido una herramienta que nos han permitido anticiparnos para evitar incidentes serios. Y algunas veces no hemos sido tan ágiles para poder actuar y hemos tenido que pagar con algún incidente. Y efectivamente eso nos ha ayudado para que nosotros seamos mucho más ágiles, mucho más dinámicos para las tomas de acciones y generar ese sentido de urgencia y que la gente sabe que tiene que actuar. Damos a veces lineamientos específicos, damos a veces apoyo de asesoría, dejamos que a veces las unidades lo hagan dependiendo de cómo vean las condiciones. Emitimos alertas para que toda la gente esté enterada y entendida lo que usa y de lo que tiene que actuar y sobre cuál tiene que actuar. La implantación de una cultura de salud y seguridad debe ser un proceso constante y permanente. El trabajar con personas, con conducta humana, no porque hoy las cosas se hagan de una forma excelente o muy bien, me garantiza que mañana va a funcionar igual. Entonces debe ser constante, permanente para lograr alcanzar esos resultados excepcionales y sostenibles. ¿Una cultura de cero lesiones es posible? Sí, pero se requiere tiempo, pasión y esfuerzo a todo nivel. Pero sí es posible. Lo hemos alcanzado nosotros a unidades de negocios particulares, como toda la organización desde el punto de vista de colaboradores propios. Sabemos la complejidad con los contratistas, algo que también trabajamos, manejamos una directiva de gestión de contratistas para poder nosotros tenerlos y mantenerlos en los procesos y con los niveles que nosotros queremos que también nos interesa y nos importa el bienestar de esta gente. Muy bien. Pues básicamente Roberto, sí, Roberto. mi presentación.
Sí, Lina. Muchas gracias, Roberto, por compartir esta buena práctica de Cementos Progreso en seguridad y salud y por recalcar la importancia de anticiparse y evitar la ocurrencia de incidentes a través de estos indicadores predictores. Vamos a iniciar con las preguntas que nos están llegando a través del chat. Pregunta Jesús Lebrón. ¿Cómo lograron que las personas que muchas veces son de un nivel jerárquico inferior puedan apoderarse para llamar la atención a un gerente de área en el tema de violación de la seguridad? Es un proceso, no es fácil. Primero fue escrito en blanco y negro. Cuando nosotros iniciamos el proceso de cambio de cultura, reúne básicamente 4 criterios. Número 1, la adquisición o la generación del compromiso. Y lo hicimos con la junta directiva, y estaban dispuestos a esto. Y luego lo hicimos con todo el nivel estructural de la organización para comunicar lo que habíamos decidido hacer. 2, un liderazgo visible, transversal y permanente. 3, la generación de la competencia y el conocimiento de la gente. Sabemos que la gente hace o deja de hacer las cosas porque sabe, puede o quiere. Y entonces habría que formar y generar esa competencia en las personas. Y tercero, pues para el cambio de cultura había que generar un programa de consecuencias positivas y negativas. Pero específicamente la pregunta, cuando eso sucedió, empezamos nosotros a hacer las pruebas. Y hubo un momento donde incluso el mismo CEO llegaba a una unidad de negocios cuando él era el que comentaba que era lo que habíamos decidido hacer en conjunto con el gerente de la unidad y su servidor. Entonces, cuando eso se empezó a entender, llegó un momento donde incluso pasábamos nosotros y hacíamos la prueba a la gente. Entonces, se miraban muy bien, pero queríamos saber si era suficientemente empoderada la gente para poder detener incluso a una persona. Y una vez un CEO entró a una unidad de despachos y entró hacia un equipo de protección personal y lo vio a alguien y lo saludó y le dice, mire, genuinamente yo le importo. Sí, le dijo. Y entonces, ¿por qué usted no me ha detenido cuando yo estoy incumpliendo una norma de seguridad? Una de las reglas cardinales nuestras, la primera, es no interferir ni permitir que nadie interfiera con una medida de seguridad sin importar el nivel jerárquico. Y de ahí nos apalancábamos. Entonces la gente empezó a entender. Y lo otro, no había una represalia, es lo más importante. Cuando alguien toma una represalia por una condición de seguridad bien tomada, como es un ejemplo como esto, la consecuencia va para el nivel de línea que ha tomado esa decisión. Entonces fue una cosa importante, la gente lo empezó a entender al extremo que hoy en un parqueo, un director, uno de los dueños de la organización, estaba fumando un día, era no permitido, y una jovencita se le acerca, le dice, dame favor, apague su cigarrillo. Y él se queda así, extrañado y se ríe. Sí, le dijo, apague su cigarrillo, es que no estoy bromeando, aquí dice que no se puede fumar, y usted no puede fumar. El director lo único que hizo fue agradecerle a esta persona por el nivel de compromiso y responsabilidad con que lo hacía. Entonces, ha sido un proceso, no es fácil, pero hay que definir claramente qué yo quiero hacer, que la comunicación venga desde el nivel más alto para que vean que estamos hablando en serio. Pregunta Robson Camey, ¿cuál es el procedimiento que se hace cuando existe un incidente y cómo definen cuando se debe bajar el indicador de días sin incidentes? Muy bien. En primer lugar, hay una metodología claramente definida, toda la gente está formada y entrenada para hacerlo. Hay un equipo de salud y seguridad que da el soporte, pero quien tiene que tomar la línea de investigación es el gerente de la unidad, del área donde ocurrió el incidente. Tiene que estar ahí, tiene que apersonarse. Antes, hace muchos años, ¿verdad? Es que era pérdida de tiempo, es que no puedo porque tengo que estar en el proceso. Hoy ya no es así. Hoy ocurre un incidente y la persona sabe que tiene que estar ahí. Porque si él no está ahí, porque si algo no ocurre, está dentro de nuestro programa de consecuencias también, que es una falta, él no puede hacer una investigación correcta y oportuna para identificar las causas y generar acciones que eviten su recurrencia. Entonces se va, como les decía, cuando hay un proceso de alguna potencialidad o un efecto grande, vamos hasta los niveles más altos a reportarlo. Entonces creo que eso ha sido lo que nos apalanca. ¿Cómo son nuestros indicadores o qué nos hemos propuesto? Inicialmente, en el transcurrir de los años, pues nosotros nos propusimos, alrededor del año 2005, empezar cierto porcentaje a disminuirlo. Y es como fuimos haciendo. Algunas veces lo lográbamos, otras veces no lo lográbamos, pero después empezamos a cambiar. Más que definir el porcentaje que teníamos que cambiar, era buscar el cambio de conducta en la gente y eso al final fue dando un resultado de disminución más sostenible. Y por sobre todo, definimos desde hace 5 años una visión de 0 incidentes dentro de nuestra organización. Entonces creo que es un compromiso que firmamos todos los años desde la misma junta directiva en el lanzamiento de las metas del año
con el CEO y todo el nivel gerencial. Entonces eso nos ha apalancado para poder alcanzar esos resultados. Bien, Javier Paz, ¿qué actividades se han tenido que variar considerando las medidas de control relacionadas al COVID? Por ejemplo, las inspecciones y momentos de seguridad donde se tenga que mantener el distanciamiento social. En una nueva versión está considerado utilizar algún medio virtual u otro medio para evitar el acercamiento entre personas. Muy bien, nosotros tenemos una aplicación para hacer estos mecanismos que lo hacíamos, como bien lo indican, antes de la epidemia. Hoy con la epidemia hemos modificado, incluso con los parámetros ahí, de los niveles de distanciamiento que tienen que ocurrir. Por ejemplo, algo que sí virtualmente se ha empezado a utilizar es cuando tengo que empezar yo a generar alguna verificación documental. Esta herramienta que estamos utilizando el día de hoy, Zoom nosotros no lo utilizamos por la capacidad o por el riesgo que tiene de poder de impactarse en las organizaciones por hackers o algunas gentes ahí que tienen que hacer algún daño. Nosotros utilizamos más Microsoft Teams, pero esta es una herramienta que a través de él estamos utilizando para la verificación documental de los esquemas y donde definitivamente hay que hacerlo, sí, cumplimientos específicos y hoy por hoy, pues obviamente el uso de mascarillas para tenerlo. Y dentro de nuestros protocolos a lo interno de operaciones son muy estrictos para garantizar el evitar brotes dentro de nuestras operaciones. Y si eventualmente uno pasara, ¿cómo se tiene que hacer? Esto con la finalidad de que se mantenga, pues obviamente, limpias, sanitizadas las áreas y evitar esto de que si yo voy y toco una superficie dentro de las operaciones sea un riesgo, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de las decisiones que hemos tomado. Montserrat Silva, ¿cuál es el esquema de consecuencia que manejan? Muy bien, tenemos dos esquemas de consecuencias, un positivo y uno negativo. Buscamos empoderar y apalancarnos mucho en las cosas positivas. Cuando uno ve pues números de estos y cómo vienen bajando, no es suerte, no es casualidad, es porque muchas cosas se están haciendo bien. Entonces buscamos, la gente sabe qué tiene que hacer si quiere ser reconocido. Entonces tenemos reconocimientos individuales y tenemos también reconocimientos y celebraciones por equipo. Y hay un documento donde tiene todo lo positivo para que la gente sepa, pero también lo negativo. Entonces, desde el punto de vista negativo, tenemos una llamada de atención, tenemos, pues obviamente, una suspensión de labores temporal e incluso hasta un despido. Pero para cada una de esas actividades hay una matriz que define cuáles uno son de los aspectos que sería yo susceptible de una amonestación por escrito, por decir algo, y qué ejemplos claramente se dan para que la gente lo entienda. Y con base a eso, pues cuando ocurren, se genera un comité de consecuencias, buscamos ser justos por sobre todo e imparciales. Entonces, en esa línea se hace un comité de consecuencias donde hay gente de salud y seguridad, gente de desarrollo humano, gente del área, y entonces se analiza y luego se involucra a la persona afectada y ahí en consenso se define la medida de acción que se toma. Carlos Meneses, ¿cómo implementan la formación de cultura de seguridad a sus empresas contratistas? ¿Cómo las involucran? ¿Cómo manejan el sistema de gestión de seguridad para aquellas empresas que ingresan a sus instalaciones para proyectos específicos de gran magnitud como una modernización o ampliación? Ok. Dos elementos. Hay una herramienta que se llama el Contractor Safety Management, que nació así, hoy es el Contractor Management, porque ya genera aspectos, no solo en temas de salud y seguridad, sino temas medioambientales, temas de fianzas, temas legales y todo esto, ¿no? Fiscales. Entonces, tenemos nosotros claridad de lo que se hace. Se tiene definido todo allá, los contratistas saben qué tienen que hacer. Hay un proceso de precalificación. Hay un mínimo que deben de cumplir. Si las empresas no cumplen ese mínimo, tendrán que regresar, cumplir algunos aspectos y luego venir de vuelta. Como todo ha sido un proceso y hay un inicio, hubo un momento donde cuando empezamos a implementar esto, tuvimos nosotros que entender que el 100% de nuestra gente estaba por debajo. Entonces definimos nosotros actuar con ellos, empezar a dar un acompañamiento y generar un proceso de crecimiento y desarrollo entre las empresas contratistas para llevarlos a ese nivel mínimo. Y una vez llegamos a ese nivel mínimo, hoy por hoy ya no ingresa una empresa contratista que no tenga ese mínimo para entrar. Que van muchos elementos. Entonces se hace una auditoría completa de precalificación y si precalifica, entonces es susceptible de un proceso de licitación o de generación de algún proyecto, número uno. Ahí está especificado cómo debe él gestionar el tema de salud y seguridad, a lo interno que vamos y lo hacemos físicamente a sus instalaciones, cómo debe ser a lo nuestro, cómo debe gestionar a través de un supervisor de parte de ellos el sistema para poder tenerlo.
y obviamente se hacen cada vez que finaliza la tarea o el proyecto o el servicio, se hace una verificación y una evaluación de este nivel para ver si esta empresa sigue siendo aprobada para seguir haciendo actividades dentro del grupo o está, que nosotros le llamamos que está como un stand-by, ¿verdad? Está condicionada para poder mejorar algunas cosas para continuar o sencillamente sale del pool de empresas precalificadas. Eso es uno de los elementos. Y obviamente todo el proceso de competencias que deben de tener. Y en el tema de inducción previo a la tarea, le damos nosotros ese proyecto, nos los metemos a esas actividades, como ustedes pueden ver, cuando hacemos momentos de seguridad, están inmersos todas las empresas contratistas. Y cuando son proyectos de envergadura, tenemos también un procedimiento específico para el tema de ingeniería de proyectos, de cómo se tiene que manejar. Todo el tema de seguridad basada en el diseño, manejo de cambios con toda esta gente de lo que vaya a ocurrir ahí, porque puede haber un proyecto que va a ser de expansión o una unidad nueva. Todo eso tiene que ser muy claramente definido y hay un equipo que soporta a todas estas empresas, que también va mucho con lo que hablábamos anteriormente. Roberto, nuestra última pregunta. Jesús Lebrón dice que está interesado en saber más sobre el gradiente de salud. ¿Cómo pueden conseguir más información sobre este tema? Mira, pues tú puedes proveerles mi correo electrónico con mucho gusto. Tengo la oportunidad de participar, como bien Lina explicaba, en algunos foros. Hemos participado, soy miembro del board de la Asociación Internacional de Seguridad Social de la sección de Minas, de la ISA, y ahí hemos participado en el número de foros. Y he tratado yo de entender, y algunos países tienen algunos elementos, más no como ustedes lo vieron acá. Al final, mucho de lo que ustedes ven es porque hemos aprendido y hemos intentado con conceptos que hemos encontrado a generar un gradiente. No es que sea lo mejor, no es que sea la panacea, habrá posiblemente otros, saldrán otros, pero a nosotros nos ha funcionado. Entonces, si eventualmente quieres mayor información, con mucho gusto te podemos poner en contacto que la persona que lo lidera dentro del equipo para que te explique cómo funciona. De esto se han derivado una serie de evoluciones y de actualizaciones a la herramienta, y la verdad es que hemos tenido cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, hemos tenido la capacidad de identificar el nivel de riesgo de desarrollar un síndrome metabólico de estos datos que hemos sacado. El síndrome metabólico son criterios que la gente tenga para padecer más riesgo de presión arterial, de diabetes mellitus, de problemas cardiovasculares y reuniendo algunos criterios de esto. Entonces, con mucho gusto podemos ayudarle en esa línea. Muy bien, entonces le pedimos a Jesús Lebrón que se comunique con nosotros para pasarle la información. Roberto, ¿tienes algún comentario final? Pues bueno, miren, yo creo que todos los que hacemos salud y seguridad, todos los que gestionamos un negocio, aquí el objetivo es seguir aprendiendo. Y es lo que nos ha sucedido a nosotros. Ha sido una evolución interesante. Creemos que hay oportunidad de mejoras definitivamente. Yo soy una de las personas que piensa que lo perfecto es enemigo de lo bueno. A veces queremos hacer cosas perfectas y eso nos lleva a nosotros a aquel esquema de parálisis por análisis. Entonces yo creo que a la medida que se generen proyectos, herramientas buenas, hay que implementarlas y en el camino hay que seguirlas mejorando y hacerlo cada vez más eficientes para lograr y alcanzar estos resultados a nivel integral que como organización tenemos. ¿El cero se puede alcanzar? Sí se puede, pero se necesita y se requiere ser muy disciplinado, muy ordenado y riguroso desde el buen sentido de la palabra en la aplicación de los procedimientos y los sistemas que nosotros implementemos. Gracias, Roberto, nuevamente. Y aprovecho para invitar a las empresas productoras de cemento y concreto que nos acompañan a que compartan sus buenas prácticas en los temas claves de la industria, como son responsabilidad social, seguridad y salud, sostenibilidad, usos y aplicaciones, tecnología e innovación. FICEN estará complacido de compartir estas buenas prácticas en la revista Cemento y Concreto de la Federación. Recuerden que en la página web está publicada todas las ediciones anteriores de la revista. Roberto Hermosilla nos compartirá esta buena práctica de seguridad y salud que nos acaba de presentar a través de un artículo que será publicado en la próxima edición de la revista de FICEN. Ya para mencionarles nuestro webinar siguiente del miércoles 3 de junio a las 10 a.m. de Colombia, estará a cargo de Alejandro López Vidal de la Asociación Española de la Industria de Prefabricados de Concreto, quien hablará sobre los retos para la construcción industrializada con elementos prefabricados de concreto.
Específicamente presentará una visión general de las construcciones con prefabricados en concreto y su adaptación a algunas de las tendencias actuales, como la nueva revolución tecnológica basada en la digitalización o la introducción de criterios de sostenibilidad en los proyectos constructivos. Recuerden que todos estos webinars de FICEN estarán disponibles en la página web de la Federación. Esta presentación también la van a poder tener en PDF y el webinar como tal. Al finalizar este webinar se abrirá también automáticamente una encuesta relacionada con el desarrollo de esta videoconferencia, así que les agradecemos nos ayuden a responderla, dado que para FICEN es importante conocer su opinión. Gracias a todos por su participación y los esperamos el próximo miércoles. Feliz día para todos. Buen día. Buen día.